Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches, familia. Dios les bendice. Estamos aquí de nuevo compartiendo la palabra. Es necesario la instrucción. Dice la palabra que toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios, es buena para corregir, para instruir en justicia, para exhortar, para disciplinar. Entonces la palabra de Dios viene a ser ese instrumento para guiar nuestras vidas, para enderezar nuestros pasos. Qué bueno que te das el tiempo de conectarte. Qué bueno que estás atento al pan de cada día, que es la palabra. El día de ayer tuvimos una hora de intercesión. Gracias a Dios que el Señor está respaldando con milagros. El Señor está respaldando con sanidad. Está respaldando con promesas cumplidas. El Señor está respaldando con milagros sobrenaturales. Y eso es señal, pues, de que vamos por el camino correcto. El domingo pasado hablamos sobre la paz de Dios y hoy vamos a continuar para dejar claro que no quede ninguna duda de lo que el Señor quiere y tiene para nosotros, sobre todo lo que concierne a la paz. Y vamos a ver cómo la paz de Dios viene a ser el mejor antídoto para las preocupaciones, para los afanes. La paz de Dios no viene a la vida de un creyente o de una persona por entender su palabra. La paz de Dios viene a una persona por creer en su palabra. Y a veces buscamos entender las circunstancias, buscamos entender a la gente que nos rodea, buscamos entender las cosas, buscamos entender y razonar la palabra, y ni con todo y eso podemos tener paz, porque no depende de eso, depende de la fe, depende de creer, de confiar en la palabra de Dios. De ahí surge el fundamento para obtener la paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo viene la paz con Dios? Dice, justificados por la fe. Entonces no es por entender la palabra, es por creer la palabra, aunque a veces no la entendamos, pero si yo la creo en mi corazón y confío en lo que el Señor me está pidiendo y diciendo, entonces voy a experimentar la paz sobrenatural de Dios. En el domingo pasado hablábamos de las Escrituras en Filipenses capítulo 4 y ahí redundamos todo el mensaje y descubrimos que la paz de Dios es el mejor antídoto para mantenernos a nosotros, la iglesia, libres de daños que cualquier peligro pueda traer, afán, ansiedad, preocupación. Es el mejor antídoto para permanecer en paz, es la paz de Dios. El mejor antídoto, para ser librados de los peligros del afán y de la ansiedad, de la preocupación, es la paz de Dios. Entonces, el ser humano, la necesidad más grande de la humanidad es la paz. La necesidad más grande del mundo hoy en día y por siempre ha sido la paz. Entonces, no es la necesidad de dinero, no es la necesidad de personas, no es la necesidad de cosas materiales, sino que la gran necesidad, la más grande, es la de la paz. Alguien en la vida puede tenerlo todo, puede tener dinero, cosas materiales, estar rodeado de personas y no tener paz. O lo contrario, alguien puede carecer de todo esto, ¿sí? Y aún así disfrutar la paz de Dios. Entonces no depende de las cosas o de las personas. La paz con Dios depende de la fe en su palabra.
Entonces, pues no hay mucho que explicar. Estamos en una sociedad que anda en búsqueda desesperada de la paz. Hay una urgente necesidad de saber en quién confiar hoy en día. ¿Sí? Entonces, una señal de que la gente busca paz hoy en día es el alto consumo de medicamentos, de calmantes, de tranquilizantes, medicamentos para poder dormir. O bueno, hay gente que busca la paz mediante la meditación trascendental, en el esoterismo y en prácticas de relajación. Hay otros que buscan la paz en la brujería, en la astrología. Entonces todo esto es una prueba suficiente de que la gran necesidad de la humanidad es vivir en paz. Pero dijimos la vez pasada que el ser humano no va a poder vivir en paz consigo mismo ni con sus semejantes mientras no esté en paz con Dios. Y aunque la experiencia de paz que anhelamos no significa lo mismo para todos, lo que es real es que todos estamos en busca de esa paz. Hoy en día, la paz para los que están en guerra significa cesar el conflicto de las armas. Para otros que llevan vidas agitadas, significa un poco de calma y de descanso. Para otros la paz, otros que están siendo atormentados, significa tranquilidad interior. Pero en todos los casos, el concepto está relacionado con ser libres de circunstancias, de emociones y actividades que dañan nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones. Entonces vemos que las preocupaciones, los afanes, son el peor enemigo de la paz. Pero si es por fe, entonces otro enemigo de la paz es la incredulidad, la falta de fe. Hay cristianos, hay hijos de Dios que pueden no estar experimentando la paz de Dios porque necesitamos crecer en fe, necesitan crecer en fe. Entonces, para muchos experimentar paz es ausencia de preocupaciones dañinas, agobiantes, destructivas que a diario enfrentamos. Entonces, vamos a ver algunas preocupaciones que están relacionadas con el mundo. Mateo 6:25 dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Que dice: no vivan pensando, no vivan preocupados en qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir. Entonces aquí está hablando de las preocupaciones relacionadas con las necesidades materiales de este mundo. Pues ahorita no hay mucho que estrenar. Los guardarropas están tristes, con telarañas, porque ahorita no hay fiestas, ahorita no hay reuniones, la ropa está guardada, los zapatos que nos compramos en diciembre están guardados. Luego cuando te llegas a poner una ropa para salir, como que te extrañaba porque te abraza y te aprieta, como que se encoge la ropa. Pero bueno, dice aquí que no hay que vivir preocupados ni afanados en lo que vamos a comer, en lo que vamos a vestir. La palabra afán significa preocupación, pero no habla de una preocupación sencilla. Habla de una preocupación dañina, que daña nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Pero la palabra afán también se puede definir como alguien que es empujado en diferentes direcciones. Por un lado nos presionan los miedos, por otro lado nos presionan las preocupaciones, por otro lado nos empuja la incertidumbre, por otro lado la escasez, por otro lado la enfermedad, y a veces sentimos que casi estamos ahogados en el problema. ¿Se ha sentido usted así? En estos días como que se ahoga, se asfixia, ¿sí? Y a veces no es ni siquiera por estar preocupado por algo que le haga falta, es una ansiedad inexplicable. Entonces, si el concepto moderno de paz
esa ausencia de preocupaciones, entonces en este mundo nadie de nosotros pudiéramos experimentarla, porque todos los días enfrentamos preocupaciones y necesidades. Entonces, los judíos le daban otro concepto, los israelitas le daban otro concepto a la paz, totalmente diferente al concepto moderno. Entonces, para los judíos, la paz no significaba ausencia de problemas o preocupaciones. Para los judíos, la paz de Dios habla de un estado emocional, de una actitud del corazón, que solamente la disfrutan aquellos que caminaban fieles a Dios sin importar las circunstancias. Ojo con esto. La Biblia y el pueblo judío describen la paz como un estado emocional, mental, espiritual, fieles a Dios sin importar las circunstancias. Entonces, el mejor antídoto para la preocupación, dijimos ahorita, es la paz. Y en Filipenses 4, del verso 1 al 7, 8, 9, habla sobre esto. Pablo dice que esa paz no se puede experimentar. No se puede experimentar si no hay fe. Pablo dice que esa paz de Dios solamente podemos experimentarla cuando confiamos, cuando creemos, aún en medio de los problemas. Dice que Dios guardará nuestros corazones y nuestra mente. Y vimos que la palabra guardar, esto lo estudiamos el domingo, la palabra guarda habla de un guardián que cuida y protege, que va adelante abriendo camino, impidiendo la entrada a las amenazas, a los peligros dañinos de nuestra alma, en este caso a las preocupaciones. Entonces, ojo, el primer punto de ataque de los afanes y preocupaciones van dirigidos a la mente. ¿Van dirigidos a qué? A la mente. Primero atacará mis pensamientos, atormentándonos con ideas, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Una vez que ataca la mente, el afán, la ansiedad, la preocupación, luego ataca nuestras emociones, haciéndonos caer en tristeza profunda, en depresión, en angustia, ansiedad, y va mermando cada área de nuestra alma, provocando un desequilibrio emocional, mental y emocional. Entonces la paz de Dios se constituye en el único antídoto que puede mantenernos a nosotros libres de peligros, pero sobre todo libres de daños que produce el afán, la ansiedad y la preocupación. Entonces todo creyente, ojo con esto, todo creyente, todo hijo de Dios, toda persona puede experimentar la paz con Dios, ¿sí? Pero muy pocos pueden disfrutar la paz de Dios. Vamos a ver la diferencia entre eso. Romanos 5:1, ya lo leímos al principio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que ya creyó en Dios, ya recibió a Cristo en su corazón, sabe que ya está en paz con Dios, que fue reconciliado con Dios, ya puede experimentar esa relación sana con Dios, pero eso no es garantía de que pueda disfrutar plenamente la paz de Dios en su vida. Es decir, aunque yo sepa que ya estoy en paz con Dios, no es en automático que ya voy a tener paz en todas las áreas de mi vida. Porque una cosa es estar en paz con Dios y otra cosa diferente es disfrutar en mi alma la paz de Dios. Tengo que desarrollar esa capacidad de disfrutar la paz de Dios. Entonces Pablo no habla en este capítulo acerca de las condiciones de incredulidad. Pablo está hablando más bien acerca de las condiciones para experimentar la paz de Dios, ¿sí? Y esa paz es la que nos va a mantener a salvo en medio de preocupaciones y de necesidades. Y vamos a recordar un poco lo que es la oración, porque la oración viene a ser una condición, la oración viene a ser una herramienta
poderosa. Lo hablábamos el domingo y vamos a retomar un poco más sobre esto. La oración debe ser para nosotros un instrumento para aprender a cuidar nuestras emociones. ¿Sí? Ahora, la oración puede tener varios enfoques. Primero, orar antes de hacer algo es demostrarle tu dependencia a Dios. Orar después de que ya recibiste algo se llama gratitud. Pero orar en todo tiempo se llama comunión. Y es muy diferente a las otras dos oraciones. A veces oramos solamente cuando necesitamos pedir algo. Otros a veces oran solamente para darle gracias a Dios. Pero muy pocos oran en todo tiempo para tener comunión con Dios. El compañerismo, la amistad, aquello que nos une a nuestro Creador. Entonces es muy diferente. Un creyente debe reconocer siempre que la oración ante las preocupaciones no es la última o la única alternativa, es la mejor alternativa. Esto lo vimos el domingo. En la oración descargamos nuestra ansiedad en el Señor. Entonces, algo que hemos aprendido es que cuando recurrimos a Dios en oración, después de todo, Él no nos ha fallado, nosotros somos los que fallamos. Aún así, en la oración nos damos cuenta que Dios siempre va a estar con nosotros. Además, lo estamos descubriendo como el Shaddai, el todo suficiente. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Amén. Entonces, hay una alabanza muy bonita que se llama Tal como soy, de cómo a veces, a pesar de nuestras fallas, de nuestros defectos, Dios siempre está ahí con nosotros en medio de la dificultad. Y número 2, la oración es una defensa. ¿Qué es la oración? Una defensa. ¿Sí? Esto es importantísimo que lo meditemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de tu vida. Entonces necesitamos cómo defendernos. Dice Hebreos 4 que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Entonces, una espada sirve para atacar, pero sirve para defenderte. Y en la oración es donde declaramos esa espada de dos filos. En la oración es donde declaramos esa palabra que va a venir a abrir camino, a cortar la adversidad que está delante de nosotros. Entonces, Pablo presenta la oración como la única respuesta correcta del creyente frente a los problemas. Es decir, la oración como una actitud de defensa ante los intentos humanos para afanarnos y para preocuparnos. Ojo con esto, es la mejor acción de defensa. Entonces, ¿por qué Pablo escribió esto? Porque si alguien tenía de qué preocuparse, era él. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso en Roma y su vida estaba en peligro. ¿Sí? Pablo estaba preso en Roma y su vida estaba en peligro. Luego, la iglesia en Filipo estaba experimentando una oposición a las autoridades. Luego habla ahí en el verso 1 y 2 de Filipenses 4, no está en la pantalla, lo leímos el domingo, que había dos mujeres que estaban en pleito y estaban dañando a la iglesia. Hola. Había dos personas, Evodia y Síntique, ¿cómo se pronuncia? Síntique. Sí, Evodia y Síntique. Eran dos hermanas de la iglesia de Filipo que estaban peleando, estaban dividiendo la iglesia y se la pasaban pues discutiendo. Entonces Pablo estaba preocupado por la iglesia. Pablo tenía razones suficientes para estar preocupado. Así comenzó la carta de los Filipenses en el capítulo 1, dando gracias a Dios por todos ellos, por toda la iglesia. Pero imagínate, Pablo en la cárcel por predicar el evangelio y las iglesias en peligro de caer en divisiones, en amenazas,
Entonces es muy importante que aprendamos esto. Ok, vamos a ver qué sugiere la Biblia cuando estamos afligidos, cuando estamos preocupados. Santiago capítulo 5, verso 13. Dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, date cuenta cómo la oración es un mecanismo de defensa. Dice: ¿está alguno triste, afligido, cabizbajo, meditabundo, con cara de acontecido, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones? Haga oración. Hola. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Estás enfermo? Llámale a los de la iglesia para que oren por ti, que te unjan con aceite. Y luego dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces date cuenta cómo la oración trae la respuesta que necesitamos. Amén. La oración es poderosa. Y en la Biblia el Señor nos imparte esa capacidad. Ahora, otra sugerencia. Cuando alguien está preocupado, 1 Pedro 5:7, ya lo leímos, dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué dice? Cuidado de ustedes. ¿En quién vamos a echar nuestra ansiedad? ¿En el doctor? ¿En quién? ¿En el brujo? No. ¿En quién vamos a echar nuestra ansiedad? ¿En la astrología? No. ¿En quién vamos a echar nuestra ansiedad? En Dios. Dice: echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Entonces, cuando un creyente, un hijo de Dios, usa la oración como un estilo de vida que responde a las preocupaciones, que responde a los afanes, entonces comienza a ser de ella el medio por excelencia para experimentar la paz de Dios. Amén. Si tú ves la oración como una respuesta para las preocupaciones, para los afanes, comenzarás a experimentar la paz de Dios. Amén. Ahora, la oración también es un medio. ¿Cuándo experimenta paz en el corazón un creyente? Dice Filipenses: después de haber orado, después de haber suplicado y después de haber dado gracias a Dios. Entonces viene una respuesta a la preocupación. Entonces la paz de Dios inunda la vida y el corazón de una persona. Ahora, la oración es el mejor medio para experimentar la paz de Dios en cualquier circunstancia. Ojo con esto. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 22:43 habla de cómo el Señor Jesús subió al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron, y Él subió a orar allá arriba, y dice el verso 43 que estaba muy afligido y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces fíjate bien, el Señor Jesucristo estaba preocupado. Finalmente tenía un cuerpo de carne y hueso como el de nosotros. Él estaba preocupado, dice, estaba en agonía. Dice, su sudor eran como gotas de sangre. No está en la pantalla, pero en el verso 45 dice que cuando se levantó de la oración, aún sus discípulos estaban dormidos por la tristeza. Entonces, el Señor Jesucristo está experimentando una aflicción. ¿Cómo? Si Él es Dios, sí, pero él lo que vino a hacer a la tierra lo hizo como hombre. Y aquí estamos viendo horas antes
de que él fue arrestado, él estaba agonizando. Él no empezó a agonizar con los primeros latigazos. Él no empezó a agonizar cuando le arrancaron la barba a tirones. Él no empezó a agonizar, a sufrir cuando lo clavaron en la cruz. El Señor Jesús comenzó a ser afligido y agonizado cuando él estaba por tomar la decisión de ir o no ir a la cruz. Entonces venían horas difíciles para el Señor, pero dice que él estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el Getsemaní? Estaba orando. Y mientras oraba, abatido, ¿quién vino? ¿Quién vino a Jesús? Verso ¿qué? 44. 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué sucede durante la oración? Cuando tú estás orando con fervor, con pasión, con necesidad, con fe, sin importar cuál sea la aflicción, dice la palabra que van a venir ángeles a fortalecerte. Amén. No lo estoy inventando yo, está en la palabra. Van a venir ángeles a fortalecerte. ¿Qué aflicción estás pasando ahorita? ¿Qué tristeza? ¿Qué depresión? ¿Qué dolor? ¿Qué enfermedad estás pasando ahorita? Dice el Señor, ora, ora, ora. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguien triste? Haga oración. ¿Está alguien deprimido? Haga oración. ¿Está alguien enfermo? Pida oración. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. Y dice que vino un ángel a fortalecerle. Amén. Hay otro ejemplo en Hechos 16, donde dice que a Pablo y a Silas los arrestaron por predicar el evangelio. Y después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel, más golpeados que un balde de noria. Y luego mandaron al carcelero para que los vigilara y los metieron en el calabozo más profundo de la cárcel, y aparte le pusieron cadenas en las manos y en los pies a Pablo y a Silas. ¿Cómo te imaginas tú a Pablo y a Silas azotados y encadenados? ¿Cómo te los imaginas? Algunos se los imaginan tristes, cabizbajos, meditabundos. Bueno, ya se me adelantó el de la pantalla. No estaban tristes, no estaban afligidos. Dice el verso 25 que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y alabando al Señor. ¿Dónde estaban? Encadenados en la cárcel, y los habían azotado mucho, dice la palabra. Hola. Y a veces traemos una astillita de madera en la mano y hasta calentura nos pega. Los hombres somos más llorones que las mujeres. Las mujeres son de todo terreno. Pero Pablo y Silas, encadenados, golpeados y encarcelados, dice, estaban orando, cantando himnos a Dios. ¿Y qué sucedió? Verso 26. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué sucedió? Las cadenas, las cárceles se abrieron. Es importantísimo esto, familia. ¿Quieres la paz de Dios? Necesitas orar y alabar al Señor. No importa la cárcel o las cadenas. Dice aquí que fueron azotados, golpeados, encarcelados, pero ellos estaban con sus manos levantadas y estaban cantando esa que dice, no temeré. No es esa. No escucharé al miedo. Y yo creo que estaban en la cárcel cantando esa que dice, Él me hizo libre, Él me hizo libre. Ya estaban cantando Pablo y Silas adentro de la cárcel. Ahí estaban cantando y alabando al Señor, orando, alabando, adorando. ¿Qué estás haciendo tú ahorita en esta epidemia?
¿Qué estás haciendo en esta amenaza? Porque depende de lo que hagas con lo que Dios te ha dado, de ahí va a depender tu paz. Entonces Pablo y Silas adorando, alabando, orando, y de repente la cárcel se abrió, las cadenas fueron rotas, las cadenas de todos se soltaron. Amén. ¿Cuándo se soltaron las cadenas? De sus manos, de sus pies, después de que oraron, después de que adoraron al Señor. Pregunta, ¿qué cadenas te atan ahorita? ¿La cadena del miedo? ¿La cadena del temor, de la incertidumbre? ¿Las cadenas de ansiedad? ¿Las cadenas de la escasez? ¿Las cadenas de la enfermedad? ¿Cuáles cadenas te están atando? ¿En qué cárcel estás ahorita? ¿En la depresión? ¿En la ansiedad? Sal de esa cárcel. ¿Cómo? Alabando, adorando, orando al Señor. Tienes que estar buscando esa paz que ya Dios te dio, pero que necesitamos hacerla crecer. Dice ahí, y las cadenas de todos se soltaron. Así es que esta noche, que no pase sin que tú ores, adores y alabes al Señor, y cualquier cadena, cualquier atadura que el diablo ha puesto en tu vida, de miedo, de depresión, de escasez, se va a romper en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 2:26 dice, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Entonces hay ataduras, hay cadenas que el diablo trae en medio de la amenaza, en medio de la epidemia, pero dice la palabra, ora. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Háblele a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Dice, y la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Amén. Gloria al Señor. Aquí vemos dos ejemplos muy claros de cómo es inexplicable la paz de Dios y cómo hombres que gozan de la paz de Dios en sus vidas ante circunstancias extremas. Entonces Pablo simplemente nos está diciendo que esa paz sobrepasa todo entendimiento, toda lógica, todo razonamiento y toda explicación. No es razonando la palabra, no es intentando razonar las circunstancias, sino creyendo, teniendo fe, y que esa fe fluya en alabanza, en oración y en adoración. En el nombre de Jesús, toda cadena en tu vida se va a romper. Está escrito, no lo dice el pastor Gustavo, lo dice el Espíritu Santo en la Biblia. Pablo y Silas, golpeados, encadenados y encarcelados, oraban y adoraban al Señor, y la cárcel se abrió, las cadenas fueron rotas. Así es que nada te detenga en ser feliz, que nada te ate en no tener paz en medio de todo este rollo del virus sin corona. Tú métete con el Señor a través, ten comunión con Él. Sí, pídele, dale gracias, pero sobre todas las cosas no dejes de tener comunión con Él. Aunque no tengas necesidad de nada, de alguna petición, ten comunión con el Señor, y verás cómo las cárceles del alma, como las cárceles de ansiedad, de depresión y cualquier cosa que te está atando será rota en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender a llenar mi mente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuidar mis pensamientos. Toda persona, todo hijo de Dios debe ser consciente, y que no se te olvide esto, que el campo de batalla donde ha de pelear contra las mentiras del diablo está en la mente. Va de mes. Todo hijo de Dios tiene que hacer conciencia que el campo de batalla donde las mentiras del diablo hay que combatirlas es en la mente. La mente es un campo de batalla. Y lo que sucede en tu mente, para bien o para mal, va a afectar toda tu vida. Porque la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de ahí mana la vida, de ahí depende tu destino. Entonces, tenemos que aprender a crecer en esto, familia. Segunda de Corintios 10:4.
Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, habla de fortalezas, argumentos, altivez. ¿Y dónde están? ¿Dónde dice la Biblia que están las fortalezas, los argumentos, la soberbia que se opone a Dios? Está en la mente. Está en la mente. Y las fortalezas, los argumentos mentales vienen cuando soy víctima de las mentiras del diablo. Ojo con esto. El diablo primero trae ataduras mentales, luego emocionales, luego en las decisiones, y luego estoy atado completamente. Pero dice aquí que nuestras armas ya no son humanas. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios, para destruir las fortalezas. Y esas armas son la fe, la oración, la palabra de Dios, cuando la declaras, la crees y la declaras. La alabanza es un arma espiritual. Entonces, es muy importante esto, familia, que cuides tu mente para que evites ser víctima de las mentiras del diablo. ¿Cómo cuidamos la mente? Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ok, aquí hay palabras raras, porque a mí me enseñaron que el lomo es la espalda. Entonces, me voy para la izquierda, me están dando órdenes acá. Me salí del cuadro. Entonces dice, ceñid los lomos del entendimiento. Ok, ¿a qué se refiere? A nuestros pensamientos. Entendimiento, pensamientos. Y la orden aquí, el mandamiento es que mantengamos sujetos y controlados nuestros pensamientos, para que así mi mente, mis pensamientos no sean minados o dañados por las mentiras del diablo. Tengo que ejercer dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Disciplina mental, disciplina emocional. ¿Qué es dominio propio? Es autodisciplina mental y emocional. Entonces, dice, ceñid los lomos del entendimiento. ¿Qué es ceñir? Ceñir el lomo. Cuando los soldados salían a la guerra, se ponían un cinto de cuero, una faja, y decían, cíñete el lomo. Y el cinto ese los ajustaba a la cintura para pelear con más fuerza. Y cuando un soldado se ponía su cinturón, tenía ceñidos sus lomos, es que ya estaba listo para la batalla. Entonces, cuando dice ceñir los lomos, está hablando de estar atentos, de pensar bien lo que vamos a hacer. Ceñir los lomos es estar preparados y usar el buen juicio. Ceñir los lomos es tener la mente preparada siempre para servir al Señor. Ceñir los lomos del entendimiento es pensar con claridad, ejercer el control propio. Ceñir los lomos del entendimiento es disponerme siempre para actuar con inteligencia. Es preparar mi mente, es disciplinar mi mente. Pero yo no puedo disciplinar mis pensamientos si no estoy alimentándolos correctamente. Ojo con esto. El llamado que hace aquí el Espíritu Santo a pensar es más complejo que un simple pensamiento. Es un llamado a evaluar si vale la pena, si es saludable o si cumple esos pensamientos, si cumplen los requisitos de lo que estamos pensando, y si no cumple los requisitos de Dios, hay que desechar ese pensamiento. La gente me pregunta, pastor, ¿cómo sé cuándo un pensamiento viene de Dios y cuándo no? Bueno, la palabra de Dios viene a ser un filtro en tu mente para pesar los pensamientos y puedas distinguir si vienen de Dios o vienen del diablo.
El diablo siempre, un pensamiento del diablo te va a incitar a hacer cosas contrarias a Dios. ¿Sí? Así lo puedes identificar. Entonces, no es un simple pensamiento, estamos hablando de evaluar, disciplinar, checar si lo que estoy pensando es saludable o si vale la pena o si va a agradar a Dios o no. Entonces, para eso tengo que llenar mi mente pensando solo en lo que es saludable, en lo que es agradable a Dios, y tengo que desechar todo lo que sea basura. Ahora, este consejo de Pablo no hay que malentenderlo, porque alguien dice, bueno, voy a tener pensamientos positivos, ya no voy a llamar las malas vibras con mi mente, voy a pensar positivo y voy a no sé, a hacer meditación y voy a poner los sillones apuntando para el oriente para que funcionen las buenas vibras en la casa. No se trata de eso. No se trata de eso. El consejo de Pablo habla de disciplina mental. Pablo está describiendo a Cristo, pero también está describiendo el poder que hay en la palabra sobre mis pensamientos. Hay un salmo, Salmo 19, está muy bonito, y queda muy de acuerdo a esto. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Está hablando de la grandeza, está hablando del poder, pero también está hablando de la dulzura que la palabra de Dios trae a mi mente cuando yo estoy alimentando mi mente correctamente. Entonces, si alguien está buscando llenar su mente de algo saludable, que sea verdadero, honesto, justo, que sea puro, amable, de buen nombre, virtud alguna, la única que junta todos estos requisitos es la palabra de Dios. En ningún otro libro usted va a encontrar lo necesario, lo idóneo para su mente. En ningún otro libro, solamente en la palabra de Dios. Porque fuera de la palabra de Dios, cualquier otro libro puede estar manipulado por una mente enferma, una mente manipuladora. Antes ya no voy a leer otro libro, puedes leer otros libros, pero siempre lo que leas, lo que escuches, en libros, en internet, tienes que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Si están reuniendo los requisitos que agradan a Dios, si son pensamientos que agradan a Dios. Amén. Pase la alabanza, por favor. Entonces, dice Pablo en Filipenses 4:8, dice, piensa en todo lo verdadero. ¿Qué es todo lo verdadero? Es aquello que no se esconde. Lo verdadero es aquello donde no hay engaño, donde no hay mentira. Y el Señor Jesús habló sobre esto en Juan 8:44. Dice, el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras, y hace que las personas mientan. Hola. Entonces, ocupar mi mente en todo lo verdadero es ocupar mi mente en la verdad que está en la palabra. Amén. Y Juan 17:17, no está en la pantalla, dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mi mente debe estar enfocado en todo lo verdadero que está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por muchos años hemos vivido en el engaño del diablo, engañándonos y siendo engañados, engañando y siendo engañados. La mentira del enemigo. Entonces nos conviene. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos conviene vivir en la verdad del Señor.
¿Por qué? Porque la mentira es mentira hasta que la verdad llega. Pero la verdad sigue siendo verdad aunque nadie la crea. Esto es muy importante. Número 2, tenemos que pensar en todo lo honesto. ¿Qué es lo honesto? Todo lo que es venerable, honorable, todo lo que sea serio, respetable y honroso. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Traducción sonorense, dice el Señor, de lengua me he hecho un taco. Muy malos los tacos de lengua, con su consomé y una Coca Light para la dieta. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En otras palabras dice, ama con honestidad. ¿Qué dice? Ama con honestidad. Que tus pensamientos sean venerables, honorables, serios, respetables. Proverbio 11:3. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Entonces, pensar en todo lo que es honesto es pensar en lo serio, en lo respetuoso, en lo honroso. La Biblia dice, no le debas a nadie nada. Si tienes que pagar impuestos, paga impuestos. Si tienes que respetar a alguien, respétalo. Si tienes que honrar a alguien, hónralo. La Biblia también dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para la gente. Entonces, habla de ser honestos desde nuestros pensamientos. Número 3, piensa en todo lo que es justo, equitativo, en carácter y en acción. Todo lo que es inocente, que sea algo derecho, justo, recto. Proverbio 12:5 dice, los hombres justos piensan en la justicia, pero los malvados solo piensan en el engaño. ¿Qué es pensar en todo lo justo? ¿Qué es? Es actuar con justicia. Pensar y actuar con justicia, como Jesús mismo lo haría. Termino con Salmo 37:21, dice, los malvados piden prestado y no pagan, ay nanita, pero los justos dan con generosidad. Entonces, pensar en todo lo que es justo es no deberle a nadie nada. ¿Qué es pensar en lo justo? No deberle a nadie nada. Y no solamente en lo material, sino que si ofendiste a alguien, pídele perdón. Si hiciste sufrir a alguien, pídele perdón. Si cometiste un error contra alguien, pídele perdón. Si alguien cometió un error contra ti, sé justo con él. No exijas más de lo que pueda dar. Si vas a pedir perdón, también tienes que estar dispuesto a perdonar. Y sigue diciendo la palabra, todo lo puro, todo lo amable, pero esto lo vamos a ver en la siguiente parte. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su paz. Vamos a pedirle al Señor que nos visite, que sea Él quien nos guíe, nos sane, nos provea, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te glorificamos. Gracias, bendito Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre, con un corazón dispuesto, con un corazón honesto. Señor, gracias. Queremos pensar, Señor, en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que es honroso. Padre, en eso queremos pensar, Señor. Ya no queremos pensar en las malas noticias, ya no queremos pensar en tantas cosas que pueden sembrar miedo, temor, incertidumbre. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Tu belleza es indescriptible.
belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Y quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad entronado estás. Vamos a tomar un tiempo para orar por necesidades. Señor, estamos bendiciendo a la familia Pacheco Sepúlveda. Señor, los declaramos sanos, libres de todo COVID, en el nombre de Cristo. Señor, lávalos, límpialos con tu sangre preciosa. Declaramos a la familia Pacheco Sepúlveda una familia sana, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, gracias. Estamos orando por toda necesidad, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios, porque tú siempre nos escuchas, Señor. Levantamos plegarias de sanidad, Señor. Estamos orando por nuestro hermano Iván Osorio. Gracias por su sanidad, Señor. Pronto él se levanta, Padre, de esa cama de hospital, sano y salvo. Señor, estamos orando por la familia Gómez Ramírez, la familia Gómez Sepúlveda, la familia Gómez Gamboa, la familia López Angulo, la familia Mesa Gómez, López Gómez, Damián Gómez. Señor, bendiciones hasta Los Mochis, Culiacán, Guatabampo, Señor, Ciudad Obregón. Bendice a todas estas familias, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Estamos orando por la familia Pacheco Sepúlveda. Señor, son sanos en el nombre de Cristo. Ya no hay COVID, Padre, porque tu sangre los lava y los limpia, Señor, de todo mal. En el nombre precioso de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús hay testimonios de poder, Señor. No todos son malas noticias. En el nombre de Cristo, Señor, oramos por Mario Paredes. Él está internado ahorita por COVID, por neumonía. Señor, la sangre de Cristo sobre Mario Paredes. Abre sus pulmones, sus bronquios, Señor. Pronto él comienza a respirar por sí mismo. Es un hombre sano, Mario Paredes. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Hay milagros sucediendo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Dales de tu paz. Es el mejor antídoto, Señor, para comenzar la sanidad en ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Bendice a tus hijos. Gracias por la sanidad de Berardo Álvarez, Señor. Gracias porque tú lo levantaste, Señor, de ese mal. En el nombre de Cristo, Señor, oramos por nuestro hermano Taurino Félix. Ya no hay diabetes, Señor. Declaramos que sus pies, su páncreas están sanos. En el nombre de Cristo, Señor. Estamos orando por tu hijita Evangelina. Gracias por su sanidad, Señor. Ella ya se siente mejor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Padre, oramos por la familia Gagiola Smith en Guaymas, por Claudia, por Silvano, Señor, y sus hijos. Los cubrimos con tu sangre preciosa. Oramos por Mario Smith, Señor, en Tijuana. Lo declaramos sano en el nombre de Cristo, Señor. Toda amenaza de COVID queda neutralizada. Estamos orando por la sanidad de Elma Sepúlveda. Señor, ella está sana por tu gloria, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Dios. Bendecimos a Cristian Darey Magallanes. Señor, lo bendecimos, Padre. Lo cubrimos con tu sangre bendita. Líbralo de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Hay milagros sucediendo. Hay milagros sucediendo en cada familia. Señor, oramos por todos los trabajadores de la salud, Señor. Doctores, doctoras, enfermeros, en el nombre de Cristo, Señor, declaramos, Padre, sanidad. Padre, oramos por Luis
Iván Sauceda, ya no hay epilepsia en él, es un joven sano. Gracias, Dios, porque tú escuchas las oraciones de tus hijos. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Señor. Bendigo a tu hijito Enrique Russo. Señor, lo declaro libre, libre de toda cadena, de toda atadura, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a la abuela Catina. Señor, sana su vesícula, sus riñones, Señor. Lo declaramos sanos en el nombre de Cristo. Oramos por Toñita. Trae dolor de cabeza, dolor de garganta. Toñita, suegra de Daniel Contreras, Padre, la declaramos sana. Ya no hay infección, Señor. Bendice a Jael Sauceda. En este momento está dando a luz a un bebé. Señor, un parto sin complicaciones. Pronto su criatura, el fruto de su vientre nace sano y salvo. Señor, guarda la vida de tu hija y de ese bebé en el nombre de Cristo. Señor, ya no hay depresión, ya no hay ansiedad. Gracias, declaramos paz en el nombre de Cristo sobre la familia Ochoa Corral. Señor, bendice a Federico, a tu hijita Tella, a Marcelino. Señor, los declaramos sanos en el nombre de Cristo. Padre, líbralos de todo mal, Señor, líbralos de todo padecimiento, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Bendice a tu hijo Cristian Darío Magallanes. Señor, bendícelo allá donde él se encuentra en Estados Unidos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Gracias. Hay ángeles alrededor. Señor, se está rompiendo toda cadena de enfermedad, toda cárcel de ansiedad, de depresión. Padre, bendice a la familia Valdés Preciado. Señor, paz, tranquilidad para sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Y terminamos adorando. Gracias, Dios. Maravillado estoy de ti, Santo Dios, Santo Dios, ¿de quién la gloria? la gloria Gracias, Dios. Señor, gracias. Gracias, Dios. Bendigo a tu hijita Tere López de Hernández, allá en Guasave, a sus hijos, a sus nietos. Bendícelos, los declaro sanos en el nombre de Cristo. Bendice a Luis Ángel Duncan y a su esposa. Viene un bebé en camino, Señor. Gracias porque tú siempre nos escuchas. Luis Duncan y su familia son cubiertos con tu sangre preciosa. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al pendiente de nuestra necesidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendice, iglesia. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. Que tengan una bonita noche.